¿Puede recordar cuántos ministerios de Estado hay en el Perú? O sea, en el gobierno del Perú. ¿Puede recordar algunos? A ver, trato de recordar algunos yo. Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, no sé, son 4. Quizás puedo llegar a unos 5 o 6. Pero ¿sabes cuántos hay? Hay 19 ministerios. Te voy a citar algunos. Por ejemplo, Ministerio de la Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de Salud, de Defensa, etc. Como podemos ver, a veces uno conoce un poquitito nomás de todo el Estado, o sea, del Estado, cómo está organizada la nación, la forma de gobierno, ¿no? Vivimos en una democracia. El reino de los cielos, el reino de Dios, también tiene una organización. Hay toda una organización, pues no hay ministerios, habrán otros tipos de organización, pero se habla de que hay ángeles, arcángeles, querubines y también los ciudadanos del reino de Dios. También está el rey, hay un señor, y una serie de situaciones, hay leyes, reglas, decretos, una ciudad, ¿no? O sea, es todo un país, es un territorio espiritual, es un reino que se expande. Entonces, ya estamos conociendo más del reino de Dios y nosotros como ciudadanos es nuestra responsabilidad conocer. Mateo 6:33 dijo, busca primeramente el reino de Dios. Así que estamos buscando. La palabra buscar en su original se refiere a perseguir, indagar, analizar, tratar de entender, comprender. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero vemos de que le cité 4 o 5 ministerios y habían como 19. El reino de Dios, a veces nosotros creemos que sabemos mucho del reino de Dios, pero hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, en Mateo 13:11, el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, le dijo, a vosotros, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, el Señor Jesucristo estaba hablando por parábolas y le preguntaron los apóstoles por qué les hablas en parábolas, ¿no? Y él le dijo, bueno, a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. O sea, les dijo que había misterios del reino de Dios. ¿Y qué es un misterio? No significa algo que es imposible de comprender, sino se refieren a algunas verdades que habían estado ocultas, pero que Dios las había revelado ya cuando el Señor Jesucristo viene. O sea, son verdades ocultas, pero que Él las revela para que las podamos entender. Por ejemplo, algunos misterios que fueron revelados por Jesús. Tenemos, por ejemplo, el reino ya ha llegado, ¿no? Es un misterio. Otro, el reino comienza de manera pequeña, pero va creciendo, ¿no? Por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. O sea, hay que indagar, por eso hay que perseguir, hay que buscar, ¿no? Entonces tenemos varios. El reino tiene un valor incomparable. Solo quienes reciben la palabra con un corazón dispuesto producen frutos. Son la palabra del sembrador, por ejemplo, a eso se refiere. Entonces hay misterios, son verdades ocultas, pero que ya han sido manifestadas. Pero hay ¿cuántas verdades habrán que no conocemos? Así como los ministerios. Acuérdate que el reino de Dios es un gobierno. Y así como los ministerios, ¿cuántas cosas habrán que desconocemos? Algo pasó con los apóstoles cuando encontraron a una persona
que estaba predicando. Ellos estaban predicando el reino de Dios porque el Señor Jesucristo les mandó a predicar el reino de Dios, ¿no? A ellos les mandó a predicar el reino de Dios. Entonces estaban predicando, y como evidencia de que el reino de Dios se acercó, es de que se evidenciaba con sanidades, con milagros, ¿no? Se evidenciaba totalmente, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 10, 5 al 7, Jesucristo lo dice bien claro. Sería bueno que leyeras tu Biblia para que veas que estamos hablando todo con la palabra. En Mateo 10, del 5 al 7, ¿no? Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis. Después le dice: yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, la de gracia. Echar muertos, resucitar muertos, ¿no? Sanar enfermos. Esas son evidencias de que el reino de los cielos se había acercado. No es la prédica, son las evidencias. Por ejemplo, yo llego y hablo del Señor como ciudadano, mi comportamiento, y veo a alguien que está enfermo y yo puedo utilizar la autoridad. Si Dios en ese momento, ¿no? te guía hacia eso, tú tienes autoridad, puedes orar a esa persona para que se sane, si es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, y puedes tomar la autoridad que el Señor te ha dado, ¿no? En una situación de temor, tú tomas la autoridad porque está escrito, ya no hay nada que orar en algunas cosas, como por ejemplo, dice: Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, tienes que ejecutar un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, no de temor. Entonces, no tienes ahí nada que pedir, porque ya está estipulado, está decretado desde el reino para que tú ejecutes. Muchas veces, muchos creyentes se ponen a orar, a pedir cosas que ya están estipuladas para ser ejecutadas. ¿Por qué pasa eso? Desconocimiento de su ciudadanía. Es un gran problema. Entonces, por eso, aquellos de ustedes que me están escuchando y tienen liderazgos en sus organizaciones, ayuden a la gente a que conozcan estas cosas para que ejecuten su autoridad como ciudadanos del reino, como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Total, resulta de que los apóstoles encontraron a otra persona. Ellos estaban predicando, pero encontraron a otro. Dicen Marcos 9, 38, 40. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. O sea, estaba ejecutando, ¿no? No estaba predicando. Él estaba predicando, pero esa es una evidencia. Echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, ¿no? Miren, o sea, los apóstoles, como no lo vieron con él, dijeron: este de acá no. Pero ese hombre estaba hablando del reino de Dios y estaba ejecutando autoridad, porque dice que estaba echando fuera demonios, estaba ejecutando su autoridad, pero no estaba con los apóstoles. Los apóstoles no lo conocían, quizás Jesucristo ni siquiera había hablado con él, no sabemos, pero él estaba predicando, ¿no? Y a veces es como en el reino de Dios, es así. Hay cosas que sí son enseñanzas fundamentales, como por ejemplo que el reino de Dios es cercado, que hay que arrepentirse, que hay que bautizarse, que hay que vivir una vida íntegra, que hay que apartarse del mal, que hay que apartarse del pecado. Esas son enseñanzas fundamentales. Pero hay cantidad de cosas, misterios, verdades que desconocemos. Y no necesariamente porque no están con nosotros algunos, no sean de nosotros.
Por eso en el reino de Dios hay tantos misterios y hay tanta gente que va investigando y es hermoso cuando alguien se encuentra con alguien que habla del reino de Dios y te habla otras cosas. Entonces yo lo tomo como, yo conozco 5 ministerios, es esta que me enseña de otro ministerio, otras cosas, y uno se va nutriendo. Las cosas de Dios conocemos, yo creo que conocemos poco de Dios, ¿no? Es como es un gobierno, conocemos poquísimo. Así como cada uno de ustedes tiene un límite, conoció algunos ministerios nomás que ha citado, pero hay cantidad de ministerios que no conocen y sus procesos. Igualito es el reino de Dios. Así que no tengas temor si tú estás investigando algo del reino de Dios y nadie lo está investigando, no tengas temor de tú compartir, porque nadie tiene por qué, tú no tienes por qué estar, ellos tienen que saber. Al contrario, quizás Dios te ha dado a ti algo nuevo para que tú descubras del reino de Dios alguna nueva verdad. Así que no tengas ningún temor en estudiar, en profundizar, en buscar nuevas cosas del reino de Dios, porque al final todo eso va a ayudar al cuerpo general de la iglesia, que somos todos nosotros, para seguir creciendo. Así que te animo a que tú sigas buscando del reino de Dios. Un abrazo.